Buenas tardes, ¿cómo están? Damos gracias a Dios, qué bueno que está ahí conectado. Hoy martes, día de estudio bíblico. Es un privilegio que cada uno de nosotros tengamos esa inquietud, esa hambre, esa perseverancia de seguir creciendo en la voluntad del Padre Celestial. Un abrazo, un saludo ahí a la iglesia Casa de Oración Chula Vista. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de las familias que cada uno de los que estamos aquí presentes representamos. Damos gracias a Dios. Vamos a iniciar o vamos a continuar con este estudio bíblico que estamos viendo los martes, que es teología 3, teología básica. Y seguimos hablando de la doctrina de la salvación, de soteriología en su término griego, soteriología, doctrina de la salvación, soteros, salvación, logos, estudio o tratado. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Hoy vamos a ver esas dispensaciones de las cuales Dios proveyó o esas provisiones que Dios dispensó para que usted y yo podamos alcanzar de su misericordia, de su salvación. Precisamente ese es el propósito. Ahora, como le dije desde el principio, el comprender esto, vamos a llamarle en los términos, el comprender esto en cuanto a la profundidad teológica, no es necesario. Sin embargo, esto es porque habemos personas que nos gusta escudriñar más, nos gusta profundizar más para poder enseñar de una manera correcta. Pero va a haber personas que recibieron de lo que hemos estado hablando, que recibieron de ese perdón, que hubo ese arrepentimiento antes y que hay fe y a lo mejor no lo pueden comprender o no lo pueden entender o no lo pueden explicar, pues sin embargo ahí está en sus corazones y eso es lo más importante. La gente se da cuenta de una forma muy natural que hay fe en su corazón, de que fueron perdonados, quién es Jesucristo, quién es nuestro Señor, su plan perfecto, que Él desea que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y precisamente el arrepentimiento, como ya decíamos en semanas anteriores, pues es saber, conocer, corregir una forma de pensar, una forma de vida, una forma de conducirnos, porque definitivamente nos damos cuenta que no agrada al Señor. Aunque la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque simple y sencillamente, como hemos dicho, se esconde para hacer lo malo. Lo malo se esconden y no quieren que nadie se dé cuenta. Sin embargo, pues Dios, que lo ve todo, está al pendiente ahí, para bien o pues para tener ahí argumentos del por qué precisamente deseamos mantenernos alejados de Él. Y el fruto se va a dar. Bueno, hoy en esta sesión vamos a continuar con el tema de soteriología, que es la doctrina de la salvación, y las provisiones que están al alcance de todo ser humano y que Dios las puso para que usted y yo podamos recibirlas, quiere escudriñar, entenderlas y poderlas también enseñar a otros. La salvación, la soteriología, la salvación de Dios involucra, como hemos visto en estas semanas, necesariamente el arrepentimiento. Lo vimos hace 2 semanas. La semana pasada vimos la fe, ¿sí? Ya la vimos también, una fe que se requiere que madure, y observamos cuando leemos Hebreos en el capítulo en donde define la fe y habla de que es pues la fe de la certeza de lo que se espera, sí, pero también en una fe madura, la convicción de lo que no se ve, o de lo que se ve, o a pesar de lo que se ve. Entonces, bien importante que lleguemos a esa fe madura. En esta sesión, pues, estudiaremos ahora la justificación. La justificación. Algunas personas consideran que la justificación, pues que es un tema muy profundo, que no se puede entender, pero si nosotros leemos con un detenimiento, poniendo atención lo que Dios escribió precisamente en el libro de Romanos, que hay más, el libro de Romanos se le llama como el primer tratado de teología sistemática de la palabra de Dios,
nos enseña prácticamente todas las doctrinas que debemos comprender usted y yo, que estamos interesados en ahondar más. Y ahí precisamente vamos a dar a conocer, o Dios nos da a conocer, precisamente lo que significa la justificación. Entonces, no es difícil de entender cuando tenemos un corazón dispuesto a recibir de esas bendiciones de Dios, también dándonos sabiduría y entendimiento de la revelación de su palabra. Entonces, el concepto de justificación lo vamos a comprender cuando exponemos nuestro corazón a las Escrituras. Lo vamos a comprender cuando nos interesamos en lo que Dios ha establecido. La justificación viene como una iniciativa de Dios para que el ser humano pueda alcanzar su gracia o pueda recibir su gracia, porque no es algo que nosotros podemos obtener por méritos propios, sino la gracia es un regalo de Dios. Y precisamente la justificación Dios la provee también para usted y para mí. Si quisiéramos definir el término teológico de justificación o justificar, lo podríamos definir de una manera clara, de una manera sencilla, como lo siguiente. Escuche bien, ¿cuál es el término o qué significa el término justificar? Lo podemos definir de la siguiente manera. Es el acto divino, es muy importante estas frases o estos términos, es el acto divino por el cual Dios nos absuelve, Dios condona nuestra deuda, Dios nos indulta del pecado. Esto es, Dios nos justifica o declara justo a un pecador penitente que por sí solo no puede apartarse del pecado. Y esto solamente puede, en esto, como decíamos la semana pasada, solamente puede estar involucrado o tiene que estar involucrado forzosamente nuestro Señor Jesucristo. Si queremos explicar un poquito más acerca de la justificación, lo podemos comprender también de esta forma. La justificación es lo opuesto a la condenación. Una persona cae bajo condenación, o sea, es culpable por causa de la naturaleza heredada por el pecado de Adán. Ya lo explicamos eso en Teología 1. Y además, acuérdense que no solamente heredamos el pecado, sino que también nosotros cometemos pecado. Esto es, hacemos pues una y otra vez, provocamos o actuamos transgrediendo los buenos principios, transgrediendo las buenas costumbres, transgrediendo simple y sencillamente aquello que Dios ha puesto como correcto. ¿Qué es lo correcto para Dios? Pues el respeto por tu vida, el respeto por la vida de los demás, el respeto por las posesiones de los demás, el respeto por lo que no es de nosotros y el respeto obviamente y en maximizando el respeto por nuestro Padre Celestial, que ese es precisamente el temor de Jehová. Y acuérdense lo que dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Queremos ser sabios, entonces mostremos esa sabiduría respetando a Dios, obedeciendo sus mandamientos. Pero entonces viene esta situación, ¿cómo el pecador, como una persona que vive separada de Dios, puede experimentar la justificación como Dios lo ha establecido? Ya explicamos, es una provisión que Dios dio para toda la humanidad. Mire, déjeme le explico de esta forma. La condenación, porque la justificación también nosotros no podemos hacer nada por ello. Nosotros no podemos alcanzarlo con nuestras propias fuerzas. Pero fíjese bien lo que le voy a explicar. La condenación sí se merece. Pero la justificación también es un regalo de Dios totalmente gratuito e inmerecido. Eso es lo que dice 2 Corintios 3:9. Vayamos allá a 2 Corintios 3:9 para que comprender un poquito acerca de la justificación y cómo Dios es el que provee ese camino. Dios es el que provee esa situación. Dios es el que provee esa bendición para todo ser humano. 2 Corintios 3:9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará esta en gloria el ministerio de justificación. Esto es, tendrá más gloria la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación
con la gloria más eminente. ¿A qué se refiere? Pues a la justificación, al perdón de Dios. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esto es, ¿qué es lo que pereció en un nacido de nuevo? El pecado. La muerte pereció, por llamarle así. Y viene la vida de Dios y esa va a permanecer, porque acuérdense que usted y yo estamos invitados por Dios, porque Él fue el que nos hizo la invitación. Algunos no aceptan la invitación, gracias a Dios porque usted y yo sí lo aceptamos. Y venimos a la vida eterna y esa va a permanecer para siempre. Si queda un poquito ambiguo o queda un poquito confuso esto que estamos leyendo, vamos a leer la versión traducción lenguaje actual de 2 Corintios 3:9. Dice lo siguiente: si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, esto es refiriéndose al Antiguo Testamento que se vivía en la ley y que fue de bendición para muchos cuando la guardaron. Fíjese, si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandiosa todavía. Porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Está hablando a los mandamientos de Dios. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, ¿qué hizo en nosotros? Pues nos convenció de pecado. Dios nos declara inocentes. Y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Esto es mejor vivir en la gracia de Dios, en esa salvación de Dios, en esa justificación de Dios, que en la ley. Que solamente, acuérdense lo que dice Romanos, la ley nos hace conscientes de que necesitamos de la gracia de Dios. Esa es la realidad. Entonces, iglesia, al justificar al pecador, Dios lo absuelve total y absolutamente. Esto es, ante el trono de Dios, con ese juez perfecto, en Jesucristo, Dios absuelve, Dios declara justo, Dios declara inocente, Dios le quita la culpabilidad al pecador. Y entonces, al declararlo justo, viene a ser una persona que está dentro de la cobertura de Dios y por ende es justa, porque es justificada. Es tanto pues, la justificación es el acto de absolver, esto es, de declarar inocente al culpable. Así es lo mismo cuando un Estado o las leyes humanas ante un juicio declaran o afirman que una persona que está siendo juzgada es totalmente absuelta o declarada inocente de aquello que estaba siendo acusado. Eso es lo mismo que presentamos nosotros o nos presentamos ante el juez nosotros, pero en donde nuestro abogado es el Señor Jesucristo. Si su abogado no es el Señor Jesucristo, le digo lo siguiente: vamos a perder el caso, se va a perder el caso. Pero si nuestro abogado es el Señor Jesucristo y yo determino hacer todo lo que mi abogado me dice que haga y me conduzca, entonces el juicio se va a ganar. Acuérdese, en la justificación, y nunca se olvide de esto, las declaraciones de maldad son canceladas y mucha gente no lo puede creer. Así es la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios en Jesucristo. Las declaraciones de maldad, aquello que nos acusaba, son canceladas y el pecador ahora justificado llega a estar ahora en una relación correcta con Dios. El apóstol Pablo lo describe como estar en paz con Dios. Eso es, estar reconciliados con Dios. Cuando un ser humano es absuelto de pecado, cuando un ser humano es justificado del pecado, de la maldad, viene entonces a estar en paz con Dios, viene a hacerse realidad una reconciliación con Dios. Esto es, el estado de justicia que el pecador alcanza por medio de la justificación es de grande bendición. Es declarado culpable, inocente de su culpabilidad, por lo tanto ya no hay delito más que perseguir. Dice la palabra de Dios que Él, Jesucristo, anuló el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. ¿En dónde puso esa acta de decretos o esa carta
que nos acusaba en la cruz del Calvario. Y ahí fue donde operó la justificación de todo ser humano por ese sacrificio, por esa entrega, por esa acción de tomar nuestro lugar. Jesucristo mereció o recibió lo que usted y yo merecíamos. Romanos 6, 17, 18 dice lo siguiente, Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ahora vinimos a ser siervos de la justicia. Antes éramos siervos, esclavos del pecado, hoy somos siervos, esclavos de la justicia. Y en la eternidad o el destino es muy diferente. Cuando Dios provee pues de su justicia al pecador arrepentido, pues es necesario el arrepentimiento, pone la expiación provista por Cristo y la justicia de Él como crédito en el libro de los cielos, y el pecador entonces, ahora redimido, ahora justificado, se encuentran delante de Dios como si nunca hubieran pecado. Como si nunca hubieran pecado. Esa es la realidad. Ahora, ¿pecaron? ¿Pecamos? Claro que sí, pero es como si nunca hubiéramos pecado. Es bueno no para amargar nuestro corazón, no para traer pesadez en nuestro corazón. Es bueno recordar de repente la vida pasada para saber y no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, qué fue lo que nos justificó, qué fue lo que nos perdonó, qué fue lo que Él quitó de nuestras vidas. Es bueno, pero como le digo, solamente para ello, para entonces vivir agradecidos por siempre por su bondad y misericordia. En Colosenses 1:13 dice lo siguiente, el cual nos ha librado, esta justificación por medio de Cristo Jesús, el abogado perfecto, que no ha perdido ningún caso ni perderá, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, esto es la oscuridad que representa maldad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es la justificación. Ya no hay más culpabilidad. Romanos 6:22 sigue diciendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto, ahora que viene, la santificación, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Viene el fruto de la santificación y como fin, y ese es el propósito de Dios, la vida eterna. Y aclara, porque la paga del pecado es muerte. O sea, no hay más. Eso es las consecuencias de rechazar la bendición de Dios, de rechazar la provisión de Dios, de decir, sí, eso no es para mí, eso es del siglo pasado, no me interesa. Desafortunadamente así hay muchas personas. Pero, iglesia, lo que le estoy diciendo, que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, a la cual pueden alcanzar todos por medio de Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero tiene que ser tu Señor. Y al ser tu Señor, tenemos que obedecerle. Y al obedecerle, obviamente, nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de las cosas, nuestro accionar forzosamente tiene que cambiar. Esto es un redimido, un justificado, un arrepentido, un perdonado. Se ve, se nota, esa es la realidad, porque tiene una naturaleza diferente. Por tanto, iglesia, la justificación es necesaria que ocurra en todos los hombres. Sin la justificación, sin ella los pecadores nunca podrán ser aceptos por Dios. Acuérdese, la religión no salva. Mucha gente tiene religión y tiene depositada su fe en la religión. La religión no salva, el único que salva se llama Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que puede hacer posible lo imposible. Mire, debemos de permanecer en un estado de santidad, de perpetua santidad, en la presencia de Él. De lo contrario, fíjese, si no estamos permaneciendo y no recibimos de esa misericordia de Dios y estamos en una perpetua santidad en la presencia de Dios,
pues entonces estaremos en una perpetua hostilidad contra Él. Nada más hay de dos. No hay medios amigos con Dios. O Dios es nuestro amigo, o Dios es nuestro enemigo, pero no porque Él lo quiera hacer, sino porque nosotros nos constituimos enemigos de Dios. Así lo dice la palabra, la propia palabra de Dios. Ahora, mucha gente, como le digo, no cree la justificación. Dice, ¿cómo puede ser posible que alguien que haya cometido esto, haya cometido esos agravios, pueda ser perdonado, pueda ser justificado? Pues precisamente sí, pueda ser declarado inocente. Espiritualmente es posible. Esa es la realidad. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué la justificación es posible? Usted y yo sabemos que Dios es amor. Aunque también sabemos que Dios es perfecto y no tomará por inocente al culpable. Dios es amor. Yo no sé usted, pero yo quiero estar siempre viendo la perspectiva de Dios o recibiendo la perspectiva de Dios del lado de su bondad, del lado de su justicia, del lado de su amor, del lado de su misericordia y no del otro lado. Porque el otro lado es justicia de Dios también, pero en donde nos aclara que no dará por inocente al culpable y que cada uno recibirá conforme a lo que pues demanda, a lo que desea recibir, con pleno conocimiento. Número uno, pues, ¿por qué es posible la justificación? Número uno, porque Dios es amor. Acuérdese que, y nos demostró su amor, un versículo que nos sabemos todos, Juan 3:16, lo sabemos todos, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor. Fuimos justificados, fuimos llenados de su gracia, ¿sí? Nos reveló su voluntad, nos reveló de su grandeza, nos demostró su amor en la cruz del Calvario y entonces venimos a ser redimidos por Él. Ese es el amor de Dios, ¿sí? También por su misericordia. Bueno, número uno, el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios. Número dos, su misericordia. Vamos a leer ahí Lamentaciones 3, 22, 23. Escuche bien. Dice Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, la fidelidad del Señor. Así de que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, por el amor de Dios, por eso recibimos la justificación, por su amor, por su misericordia. Número 3, por la paciencia de Dios. Dios es paciente para con todos nosotros. Romanos 3, 24, 25. Fíjese lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Él fue propicio, Él dio la medida. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, escuche bien, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, esa de propiciación es que Él fue la medida exacta de lo que requeríamos para poder ser justificados por Dios. También, número 4, al proveer Dios en Jesús, repito, al proveer Dios en Jesús al sustituto, el cual murió en nuestro lugar. Usted y yo merecíamos la muerte por el pecado, esa era la ley, así decía la ley. La paga del pecado es muerte y además las acciones que se cometieron merecían la muerte de acuerdo a la ley. Sin embargo, hoy en esta dispensación de la gracia, viene Cristo, toma nuestro lugar, muere en nuestro lugar y entonces nos declara justos. Y ahí viene la justificación. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es, entre unos y otros también el amor. Pues, le voy a poner este ejemplo. ¿Por qué es más fácil si hija comete alguna situación, es más fácil perdonarle que a una persona que no conoce? Bueno, porque está involucrado el amor, está involucrado ese vínculo que nos enlaza más. El amor cubre multitud de pecados.
En ese sentido, si estamos nosotros en Cristo, acuérdense, si estamos nosotros en Cristo, entonces hay familia con Dios. Y al haber familia con Dios, Dios en su amor nos justifica. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque anhelamos estar en su presencia. ¿Por qué? Porque anhelamos buscar de su favor. Y el buscar de su favor es reconocer nuestra pobreza espiritual. También Dios hizo real la justificación. Número 5, por medio de la resurrección de Cristo. Por medio de la resurrección de Cristo. Así lo dice Romanos 4, 24, 25. Vamos a leerlo. El otro era Romanos 3, 24, 25. La paciencia de Dios. Hoy la resurrección de Cristo. 4, 24, 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo dice la palabra? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra salvación. Está involucrada la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es y fue tan esencial para nuestra justificación como lo fue su muerte en la cruz del Calvario. Necesitaba, dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto es, en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer un sacrificio, un cordero. Hoy ya estamos en otro tiempo de la gracia. Para aquellos tiempos era muy común. Hoy lo podemos ver muy raro y no acorde con nuestro entorno social, cultural. Pero en aquellos tiempos era lo normal. Hoy lo normal, y que algunos no lo han comprendido, es que Jesucristo vino, entregó su vida en la cruz del Calvario, nos dio la oportunidad de caminar diferente, y usted y yo no tenemos que hacer nada, sino solamente creer, arrepentimiento, fe. Y entonces si hay arrepentimiento y fe, opera en automático por medio de Cristo la justificación. Esto es, la muerte de Cristo nos demostró, nos vino a demostrar esa justicia divina. Y su resurrección fue la muestra de la misericordia divina. Esa es la realidad. Murió para hacer justicia divina, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y cuando resucitó, entonces viene ahora a comprobarnos su misericordia divina. Esa es la disposición de Dios, esa es la disposición de Dios, ese es el amor de Dios. Esto es, fíjese, por medio de Cristo nos bendice a usted y a mí. Por medio de Cristo, por medio de su muerte, nos transfiere esa bondad, ese amor, esa misericordia por medio de la muerte de Cristo a favor de todos los pecadores que estamos dispuestos a aceptar ese regalo bondadoso. Acuérdense, al principio a lo mejor no lo comprendemos, pero lo necesitamos. No lo comprendemos, pero lo atesoramos. No lo comprendemos, pero nos dejamos llevar por el amor de Dios. Mire, si Jesucristo hubiera permanecido para siempre en la tumba, no habría evidencia objetiva de que Dios pudo y quiso justificar a los pecadores. Por eso la fe en el Señor Jesucristo resucitado nos permite precisamente recibir la justificación de Él. Medios por los cuales se recibe la justificación. Si usted y yo queremos reconfirmar todo lo que estamos aprendiendo hoy, déjeme le explico lo siguiente: medios por los cuales se recibe la justificación. ¿Cómo usted y yo podemos recibir la justificación? Bueno, número 1, o inciso A, por medio de la fe. Es necesario, es indefectiblemente tenemos que involucrar la fe en el Señor. Fíjese, tenemos que tener fe en ese sacrificio vicario de Cristo. Él tomó nuestro lugar. Ahora, Él tomó nuestro lugar, pero nadie en este mundo puede tomar el lugar de Cristo. Entonces, es el sacrificio vicario de Cristo. ¿Lo cree usted? ¿Tiene conciencia usted en su corazón? Vamos por buen camino. Acuérdese, la ley no proveía escape del castigo por el pecado, que era la muerte. El adulterio era castigado con muerte.
era la lapidación, era lo que se acostumbraba en aquellos tiempos, no solamente en una cultura, en muchas culturas, pero otros, pues, lo que querían era eliminar solamente y traer orden. Dios quiere traer orden, pero también pureza en el corazón. Entonces Dios demanda el justo castigo para el pecador. Eso es lo que estaba establecido en la ley. Acuérdese, sin derramamiento de sangre no había perdón ni justificación de pecados. El que había pecado y se arrepentía y resarcía el daño, si era el caso, era posible en ese caso, porque hay unos que no era posible, pues entonces tenía que hacer un sacrificio, no de él, sino traer lo que en Levíticos se solicitaba. Jesús, hoy en nuestro tiempo, es el Cordero de Dios sacrificado en lugar del pecador. Al creer en esto, el pecador reconoce su incapacidad de llegar a un estado de justificación por méritos propios. Así que solo la fe en Dios, en ese sacrificio, en esa provisión por medio de Cristo, si el creyente lo cree, si el creyente verdaderamente es su convicción, entonces se hace realidad ese don de Dios, porque muchas de las cosas no suceden precisamente por dudar. Es que no puede ser posible, no puede ser posible, y la gente vive en no puede ser posible y se quedó en el no puede ser posible, por lo tanto no hay fe. Fíjese, el justo Jesucristo murió por los injustos. Jesucristo derramó su vida. Jesucristo derramó su sangre. Y solamente por medio de Él podemos ser justificados delante de la presencia de Dios. Por consiguiente, nos debe de quedar claro, iglesia, que la justificación no es por obras, ni por guardar la ley, ¿sí?, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de comprender que ese sacrificio, y usted lo puede encontrar más, encontrar una explicación en Romanos 11 del 5 al 6 y Gálatas 2:16. Entonces, lo primero es cómo podemos recibir la justificación por medio de la fe. Importante creer en Dios. También, como decíamos la semana pasada, por medio del arrepentimiento, bueno, hace 2 semanas, arrepentimiento y fe, por medio del arrepentimiento. Fíjese, ¿cuándo hay arrepentimiento? ¿Cuándo hay un genuino arrepentimiento? Cuando hay dolor por los pecados cometidos. Cuando hay una urgencia del corazón, hay un deseo de corregir los errores pasados y hay un deseo de ahora vivir agradando a Dios. Por lo tanto, una persona que ha sido justificada debe vivir en una fe madura. Acuérdese, una fe madura es aquella fe que se mantiene, que sigue caminando, que sigue creyendo a pesar de lo que no se ve o también a pesar de lo que se ve. ¿Me explico? Esa es la realidad. Entonces, tiene que haber forzosamente, para alcanzar la justificación, fe, forzosamente. Tiene que haber un arrepentimiento. Y tiene que haber obediencia a la palabra de Dios. Si yo digo que tengo fe, si yo digo que ya me arrepentí de mis pecados y desobedezco a Dios, no hay congruencia en lo que estamos diciendo, no hay congruencia en lo que estamos viviendo, no hay congruencia en lo que estamos creyendo. Tenemos que apoyarnos en lo que dice Dios en su palabra, no en lo que de repente nos cuentan o pensamos nosotros que es. Que yo pienso que es así. No, acuérdese, no es como usted piensa, no es como yo pienso, es como Dios lo estableció. Nada más, no podemos modificar nada. Entonces es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Acuérdese, somos justos por su sangre, fuimos arrepentidos, nos arrepentimos, vivimos en la fe y somos salvos por su vida. Y si comprendemos esto, entonces debemos saber que Él fue levantado de los muertos para ofrecer justificación a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente. Y esto significa que simbólicamente, por obra y gracia de Dios, son enterrados en las aguas del bautismo aquellos pecados y aquella condición pasada, y son levantados para una nueva vida, ahora en Cristo Jesús, una nueva vida en Jesús.
Precisamente eso es lo que representa el bautismo, representa un testimonio público de nuestra unión con Cristo, una unión en su muerte, una unión en su sepultura, una unión en su resurrección, dándonos a nosotros también juntamente con Él, nuestro Padre Celestial, una nueva vida, renacidos para vida eterna. Y usted y yo debemos dar buen testimonio de todo eso que hemos recibido. Ahora, ¿cómo vamos a dar testimonio o cómo se le llama ese testimonio que ahora nosotros, o esa forma de conducirnos que ahora nosotros hacemos y caminamos en este mundo? Pues precisamente la santificación. Cuando viene el arrepentimiento, cuando viene la justificación por fe, y hay fe, entonces viene algo milagroso que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es a una nueva condición de vida. El nuevo nacimiento es la oportunidad que Dios nos da de recomenzar de nuevo en una diferente forma de pensar, nueva forma de pensar y una nueva forma de vivir. Esto es lo que representa el nuevo nacimiento y tenemos que dar testimonio de ello. Y cuando viene el nuevo nacimiento es instantáneo. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Al ir renovando nuestra mente, entonces empieza a operar la santificación. Una santificación que inicia desde que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, que fuimos justificados, que fuimos perdonados, pero hubo un arrepentimiento y hay fe ahora. Y entonces inicia un camino hacia la santificación que terminará hasta que estemos en la presencia de Él. Precisamente eso es lo que vamos a ver la próxima semana también, o a partir de la próxima semana. Concluimos pues. Esta es precisamente el propósito, o este es precisamente el propósito de Dios a través de la justificación. El pecador arrepentido y justificado ahora se levanta para andar en un camino nuevo y recto provisto por Dios. Eso es lo que desea Dios. Y esto se mantiene o esto se manifiesta como el fruto de una nueva naturaleza. Y así se evidencia con la forma de vida, con el testimonio que ha operado la justificación en toda nuestra vida. La justificación y la santificación son los pasos que tenemos que ir caminando siempre, esa santificación para recibir la salvación. Lo cual nos lleva, fíjese, la santificación, la justificación, antes el arrepentimiento y vivir en fe, nos hace libres de la culpabilidad. Termino leyendo, iglesia, Romanos 5:8. Romanos 5:8, termino leyendo para que usted medite en estas palabras, en la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escuche bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Mire, ahora que somos nuevas criaturas, ahora que tenemos una nueva naturaleza y que ya nos perdonó, sigue diciendo el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, esto es en su sacrificio, seremos salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos, porque Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora estando reconciliados, siendo de su familia, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora esa reconciliación con Dios. Esto es, Jesucristo es el camino al Padre, Jesucristo es el único vínculo que tenemos usted y yo para poder alcanzar la misericordia de Dios, que diseñó un plan perfecto para que aún usted y yo, estando viviendo separados de Él, vino Cristo a redimirnos de toda maldad. Él, aún, como le digo, aún siendo pecadores nosotros e ignorando la voluntad de Dios y muchas veces con todo conocimiento, Cristo viene a darnos la oportunidad de pensar diferente, de pensar como Él lo desea. Vamos a dar gracias a Dios, oramos, damos gracias a Dios para que
todo esto que hemos hablado hoy se quede impregnado en su corazón y nos lleve a esa fe madura. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, porque el anhelo en su corazón es conocerte cada día más, para que esa fe, mi Dios, que tú has puesto en nuestro corazón, verdaderamente siempre te glorifique, siempre tengamos conciencia de tu presencia en nuestras vidas y que seamos siempre eternamente agradecidos por tu bendita misericordia. Gracias, Padre, por habernos perdonado. Ya sé, mi Dios, y es necesario que reconozcamos que hubo un arrepentimiento, que hoy vivimos en la fe del Hijo de Dios y que en ese arrepentimiento y en esa fe, por gracia también, hemos sido justificados de toda culpabilidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Gracias. Damos gracias a Dios por sus vidas, que Dios les siga bendiciendo. Adelante, no se detenga. Sigamos caminando. Acuérdese, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, damos gracias a Él.